muchísimas gracias a todos por venir, pero sobre todo a los organizadores por haberme invitado, bueno, en eso supongo que todos los de la mesa, por habernos invitado y agradecer la iniciativa. Bueno, cuando Daniel vino a hablar conmigo, dijo, bueno, ¿y qué queréis que cuente? Y dice, bueno, ¿cómo le pueden afectar los recortes a una facultad como Ciencias? Bien, pues a la hora de buscar los datos para mostrar esto, bueno, entré directamente, creo que es la mejor fuente que uno puede utilizar para ver cómo ha venido esta situación que quizá seamos muy conscientes de ella en los últimos meses, pero que se viene dando desde un tiempo bastante atrás. Por eso, al principio de la presentación digo que he entrado en los presupuestos de la universidad y básicamente la primera parte de la intervención será mostraros cómo han ido evolucionando en distintas partidas los presupuestos de la universidad y de esa manera podemos sacar nuestras propias conclusiones y cómo puede afectar esta situación. ¿Y qué es lo que ha hecho especialmente la autónoma para intentar paliar unos efectos que vienen de lejos? Entonces, quizá para empezar la presentación había que tener en cuenta dos fechas. La primera, que es en el año 2000. ¿Se oye por el micrófono? No, es que si no se oye me vais a permitir porque prefiero ponerme de pie. ¿Esto lo puedo llevar? Decía que lo primero que deberíamos fijarnos era básicamente en dos fechas. Por un lado, 2008, que es el nivel basal presupuestario con el que voy a comparar nuestro nivel actual, y por otro lado, el año de puesta en marcha de los planes de estudio, al menos mayoritariamente dentro de esta facultad de Ciencias, es decir, la puesta en marcha del plan Bologna. Yo creo que con esas dos fechas en la cabeza podremos tener en cuenta muchas de las cosas que han sucedido durante todos estos años. Y por un lado, recordemos, en primer caso, el presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2008 era algo más de 300 millones de euros, mientras que en el año 2009 llegó a su máximo, fueron un poquito más de 315 millones de euros. Bien, si vemos en estos momentos la evolución del presupuesto UAM, nos encontramos con que, reseñadas los dos primeros datos, 2008 y 2009, hasta el año 2012, encontramos que ha bajado sustancialmente. Estamos en estos momentos en torno a los 273 millones de euros. Recuerdo, de 2008 a la actualidad han pasado, al año actual, 5 años, los cuales ha habido subida de muchas cosas, encarecimiento de la vida, etcétera, y lo que nos encontramos es en la situación anterior. Perdona que vuelva para atrás. Aún así, tenemos que tener en cuenta, uno podría buscar cuál es la explicación para que de 315 millones, el máximo marcado en el año 2009, nos encontremos en esta situación ahora y cómo repercute en distintas circunstancias. Bueno, hace falta, para llegar a esa explicación, hace falta completar un poco más esa información. Si nos vamos a la siguiente, nos encontramos que tenemos unos presupuestos este año de 273, millón arriba, millón abajo, millones de euros, a pesar que, o mejor dicho, gracias a que desde el año 2009 la universidad, para completar esos presupuestos, ha ido sacando de ahorros un montón de millones de euros, tantos como lo que veis aquí. En concreto, su CENIT llegó en el año 2010, donde para equilibrar presupuestos tuvimos que echar mano de más de 14 millones de euros de los ahorros de la universidad. ¿Por qué se hizo esto? Bien, acabamos de poner primero planes de estudio. En el fondo, en el año 2010 la crisis era un hecho, pero quizá no la magnitud de dicha crisis, y lo que pretendía la universidad, su consejo de gobierno, indudablemente en mi condición de decana de él formo parte, era mantener una determinada situación en la autónoma. Y en ese instante se dijo, bueno, en los años anteriores tenemos unos cuantos millones ahorrados, vamos para equilibrar nuestro presupuesto. Y para no perder nuestra situación presupuestaria, vamos a echar mano de ese monto de millones. Pero la realidad es que en los presupuestos siguientes que se firmaron, o sea, que se aprobaron en 2011, 2012 baja sustancialmente
sustancialmente, pero a costa de seguir echando mano de muchos más remanentes, de tal manera que, a modo de resumen, el mantenimiento del presupuesto de la UAM, y entre comillas mantenimiento, por favor, porque no estamos en 315 millones, estamos en 275, le ha supuesto a las arcas de la Universidad Autónoma un descenso de 40 millones de euros. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, que donde aquellos famosos remanentes, de los que siempre hablamos en la Junta de Facultad, se van a utilizar tantos remanentes, nos quedan tantos remanentes, bueno, pues son remanentes que ya hemos ido usando durante estos últimos años. ¿Dónde puede haber estado en parte la pérdida de ingresos de la universidad? ¿De dónde vienen los ingresos universitarios? Bueno, como vosotros sabéis, la mayor captación que hacemos de ingresos después de las transferencias a las comunidades autónomas es indudablemente de la Comunidad de Madrid. Y en ese punto, las transferencias de la comunidad para gastos corrientes desde el año 2008, que estábamos en 155 millones hasta el año 2012, con un pico muy alto en el año 2009, se han mantenido más o menos. Vamos a decir que se han mantenido más o menos. Y de hecho, por hacer las cuentas más o menos justas, podremos decir que si hubiéramos estado percibiendo todos estos años el nivel de transferencia del año 2008, hubiéramos acumulado una ganancia de 13 millones de euros hasta la actualidad. Porque en estos momentos la comunidad está mandando en gastos corrientes más o menos, o ha mandado, indudablemente me estoy refiriendo al presupuesto aprobado del año 2012. Esto se aprueba en diciembre de 2011. Insisto, estaríamos en esta situación. Pero lo que es muy importante es, y ustedes lo verán mejor los que están de aquel lado, la gráfica que se encuentra en la parte de abajo, que son las transferencias de capital. Las transferencias de capital que hace la Comunidad de Madrid, que es un monto sustancialmente inferior, pero con eso la universidad ha hecho muchísimas cosas. Ha hecho muchísimas cosas, sobre todo en lo que se llama el capítulo de infraestructuras y mantenimiento de la universidad. Tenemos que dar cuenta que eso en los presupuestos en la universidad supone un porcentaje muy elevado. ¿Por qué? Porque desde el mantenimiento del campus, edificios, materiales, factura de la luz, nuevas obras que queremos hacer, etcétera, corre todo a cargo de ese presupuesto. Y esa curva sí que es tremendamente elocuente. En el año 2008 estábamos en una percepción por esos capítulos de unos 27 millones de euros, y eso ha sido un descenso hasta un punto de vista tremendamente preocupante de esperados 5 millones en el año 2012, lo cual ha supuesto, de nuevo teniendo en cuenta el mismo nivel acumulado del año 2008, una pérdida de 61 millones de euros en 4 años. Si equilibrásemos una cosa con la otra, que la realidad es que eso no puede ser, no podemos hacer los presupuestos de esta manera, pero por hacer una cuenta sencilla, si equilibramos una cosa con la otra, indudablemente la UAM ha dejado de ingresar en los últimos 4 años 48 millones de euros de transferencias de la Comunidad de Madrid. El Estado tiene su parte de ahí importante, pero no lo he traído en esta presentación, porque el monto de transferencia del Estado me referiré solamente a la parte del capítulo de investigación, aunque por ahí también hemos dejado de ingresar otra serie de millones. De tal manera que, si en estos últimos 4 años, de los remanentes, de lo que son los ahorros, hemos echado mano de 40 millones y hemos dejado de ingresar 48 millones, pues la cosa es relativamente sencilla, que ver que la Universidad Autónoma se ha empobrecido literalmente en 88 millones de euros a lo largo de estos 4 años. Y aún así, según contemplemos la situación, y no quiero extenderme muchísimo porque es que es verdad que tengo un tiempo muy tasado, según contemplemos esta situación, quizá esa sensación no ha sido tal como se ha sucedido en otras partes de la educación. Pero realmente vamos a ver por qué sí puede ser. Los presupuestos de gasto de personal, bueno, en este caso es verdad que el ver las gráficas tiene que ver un poco con la horquilla de la ordenada y la frisa, sobre todo en este caso de la ordenada. Los presupuestos de gastos de personal han movido en estos años entre 137 y 147 millones de euros. Estamos ahí justo en el límite de los gastos corrientes, eso es importante ponerlo. Y de forma rápida, el presupuesto de inversiones en estudios de grado, de gastos en estudios de grado y de posgrado y formación ha tenido un descenso bastante elocuente, sobre todo porque los montos, que son montos muy importantes, si sacamos